A continuación, el grupo número 3 con su tema Evaluación de hallazgo. Los integrantes son Coronel Macías Jocelyn Emilia, Ramírez Espinosa Natalie, Urdánigo Mendoza Luis, Zambrano Alcibar Kelly y Zamora Parra Gasol. Introducción. En la actualidad, el término auditoría se refiere a una serie de diferentes actividades que se llevan a cabo para determinar la medida de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, así como las políticas y procedimientos existentes en las empresas o entidades. Las auditorías ambientales consisten en examinar metódicamente, incluyendo análisis, cuestionarios, pruebas y confirmación, los procesos y procedimientos, con el fin de verificar si cumplen los requerimientos legales o de política interna y evaluar si son conformes con la buena práctica ambiental. Es por ello que debe ser oportuno tanto en su ejecución como en el informe, lo cual está determinado por la legislación de cada país. El informe debe reflejar los resultados del examen con base en criterios, condiciones, causas y efectos sobre hallazgos y recomendaciones. Objetivos. Objetivo general. Informar sobre la evaluación de hallazgos en una auditoría ambiental. Objetivos específicos. Recopilar información sobre los hallazgos, sus elementos y criterios de calificación. Ejemplificar la evaluación de hallazgos con un estudio de caso y fortalecer los conocimientos a través de una exposición con la información adquirida. Los hallazgos en la auditoría se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y que deben comunicarse a la entidad, ya que estos representan diferencias importantes que podrían afectar tanto en la capacidad para registrar, procesar, resumir y comunicar información confiable o consistente en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. Según lo establecido en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, dentro del capítulo 4, en el artículo 498 de hallazgos, que los define como conformidades y no conformidades, y además de observaciones, mismas que son determinadas por los mecanismos de control, seguimiento y establecidos en el Código Orgánico Ambiental, este reglamento y demás normas ambientales. Las no conformidades y las observaciones deberán ser ratificadas por el operador mediante su respectivo plan de acción y sin perjudicar las acciones legales por la cual se estuviese en ese lugar. En definitiva, se considera un hallazgo de auditoría a cualquier registro, a cualquier evento, documento o declaración que pueda utilizarse durante la auditoría y que va a servir para evaluar si se cumple o no se cumple lo que se está auditando. Como por ejemplo, un registro vendría a ser lo que se considera como un hallazgo de auditoría, así también como un procedimiento o simplemente una conversación que se haga del auditor hacia un trabajador, consultando a algún proceso de la empresa. Esto también es considerado como un hallazgo de auditoría. Elementos de un hallazgo. La mayoría de las normas técnicas que regulan los procesos de auditoría establecen que los hallazgos se integran por 4 elementos que son: el primero, que es el criterio, el cual comprende la idea de lo que se debe ser, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o situación y determina los cumplimientos o las desviaciones. En segundo lugar, tenemos las condiciones, que esta se refiere a la situación actual, entendida como lo que es, encontrada por el auditor para examinar el área, la actividad, la función, la operación o la transición. El tercer punto sería la causa, la cual es la razón básica por la cual ocurrió la condición o también el motivo del incumplimiento o el criterio simplemente. Y como cuarto punto sería el efecto, que es el resultado adverso real o potencial de la condición de entrada y que provee la evidencia sobre la importancia del hallazgo. Así también ayuda a demostrar la necesidad de alentar acciones correctivas. Etapas de la auditoría. Durante el desarrollo de la auditoría ambiental se respaldan sus actividades mediante documentos, mediante registros, esquemas, entre otros que forman parte de los hallazgos. Es por esta razón que es importante explicar las etapas de la auditoría con mayor comprensión sobre la recopilación, sobre la verificación de información requerida para la evaluación de estos hallazgos.
Las etapas de la auditoría ambiental pueden variar dependiendo del tipo, de los objetivos, de las características de la empresa o de la organización. Sin embargo, de manera general, las auditorías se establecen por 3 etapas, las cuales son la preauditoría, la auditoría y la posauditoría. Y estas están constituidas a su vez por una serie de pasos. La preauditoría es la primera etapa en la cual se prevé la realización de la auditoría en todas sus partes. Se trata de un diagnóstico previo que se conforma por las siguientes actividades: definición de objetivos, fijar el método, planificación y toma de decisiones para la ejecución de la auditoría, desarrollo del plan de auditorías, definición del alcance en su totalidad, identificación de las fuentes de información y gestión de cuestionarios, discusión del programa de auditorías y asignación de prioridades. Elección de los criterios de evaluación. El objetivo de la preauditoría es evaluar los requerimientos clave dentro del sistema de gestión del cliente, donde se realiza un muestreo sobre los procesos, documentos y registros a ser evaluados, así como la demostración de prácticas reales. Auditoría. La segunda etapa auditoría, o denominada también como la fase de ejecución, se enfoca en la recopilación de pruebas y análisis de evidencias adecuadas, basándose en los objetivos de la auditoría, los criterios y la metodología desarrollada en la fase de planeación. El objetivo de esta etapa es verificar la situación técnica y medioambiental de la empresa en función de la información recopilada, documentos, entrevistas, cuestionarios, la normativa y reglamentación existente. Posauditoría. La tercera fase es la elaboración del informe, el cual es producto final de la auditoría. Este refleja los resultados de la fase de ejecución, toma en cuenta las conclusiones del equipo auditor sobre un producto visible, así como la reunión final con el auditado y la realización y presentación del informe final de la auditoría. Básicamente es la presentación de los resultados, comparaciones, verificación del cumplimiento de la legislación vigente, conclusiones, propuestas, recomendaciones y medidas correctoras. Evaluación de hallazgos. Un hallazgo de auditoría es el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. El hallazgo de auditoría es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la evaluación de un asunto en particular, al comparar la condición o situación con el criterio. En el siguiente mapa conceptual se evidencian los criterios de calificación, que son, según Morales, los criterios de categorización de hallazgos se clasifican en conformidad, conformidad menor y conformidad mayor, teniendo presente las siguientes características, que son conformidad. Con su característica es que esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en los planes de manejo ambiental y las leyes aplicables. La no conformidad menor con sus características es que esta calificación implica una falta leve frente al plan de manejo ambiental o las leyes aplicables dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores. La no conformidad mayor con sus características es que esta calificación implica una falta grave frente al plan de manejo ambiental o las leyes aplicables. Una calificación de no conformidad mayor también puede ser aplicable al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: corrección o remediación de carácter difícil, requiere mayor tiempo y recursos humanos y económicos, el evento es de magnitud moderada o grave. Los resultados de la evaluación se obtienen siguiendo el esquema determinado en base a los criterios de revisión y evaluación planteados en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, concretándose en los siguientes artículos. En el artículo 499 menciona que las conformidades se establecerán cuando la autoridad ambiental competente determine mediante los mecanismos de control y seguimiento que las actividades del operador cumplen con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autoridades administrativas y la normativa ambiental vigente. En el artículo 500 de las no conformidades menores se menciona que se consideran no conformidades menores los siguientes
lo que es incumplimiento a los límites permisibles de los criterios de calidad, retraso o no presentación de los documentos de control y seguimiento ambiental, incumplimiento de obligaciones técnicas escritas en los estudios ambientales, también incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o recuperación aprobadas por la autoridad ambiental competente, incumplimiento de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado, gestión de residuos, desechos o sustancias químicas en cualquiera de sus fases sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable. Artículo 501 de las no conformidades mayores. Se consideran no conformidades mayores cuando se determine incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada, incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la autoridad ambiental competente, incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado, alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable, disposición final o temporal de estados. Nota de hallazgo. Es importante destacar que para poder evidenciar los hallazgos se debe realizar un tipo de ficha conocida como nota de hallazgo. Los datos de la empresa se colocan ya sean las conformidades o no conformidades en base al cumplimiento del plan de manejo y la normativa ambiental, como se puede ver en la siguiente ficha, en donde esta ficha se encuentra el proyecto, se coloca el proyecto, el sector, la fecha, el número de nota, la norma de aplicación, las deficiencias encontradas, también la categorización, que sería la no conformidad mayor, la no conformidad menor y en caso de una observación, la firma del auditor y la firma del auditado. A continuación, en nuestro estudio de caso, presentaremos una auditoría ambiental realizada a la empresa PASA S.A. de la ciudad de Cuenca. PASA es una empresa cuencana con una trayectoria de 75 años en el mercado, cuya actividad económica es la manufactura y la comercialización de telas, hilos, prendas de vestir, entre otros productos. En esta empresa se realizó una auditoría ambiental, para lo cual se obtuvo información mediante la utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas. Los resultados obtenidos se reflejaron en hojas de hallazgos. Nuestra hoja de hallazgos estará realizada de la siguiente manera: título, referencia, condición, criterio, causa, efecto, recomendación, conclusión, comentarios y por quién fue realizado esta investigación. Tenemos como título los desechos sólidos no peligrosos. ¿En qué condición se encontraban? Los contenedores de desechos sólidos no peligrosos no estaban debidamente identificados con sus respectivos colores, no poseían tapas ni fundas plásticas tampoco en su interior. Entonces, como criterio, en el libro del TUSMA, en su artículo 63 literal A, establece que los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o contenedores cerrados, identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una funda plástica en su interior. ¿Por qué motivo? Porque consideran que no se generan muchos desechos sólidos. El efecto es el incumplimiento de la normativa ambiental vigente y la contaminación al medio ambiente, ocasionando multas entre 10 y 100 dólares, independientemente de los costos de intervención y reparación que serán cobrados con el 30% de recargo. Como comentario, los encargados del control, de llevar a cabo el control de los desechos no peligrosos, consideran que estos no generan muchos desechos, lo que conlleva el incumplimiento de la normativa ambiental vigente y por ende a la contaminación del medio ambiente, ocasionando multas, como ya lo dijimos, y también costos en la introducción y reparación que serán cobrados como un adicional. Como conclusión, los contenedores no cumplen con las condiciones establecidas
en la normativa ambiental vigente. Como recomendación al área administrativa, deberán tomar las medidas necesarias para proporcionar al personal de limpieza más contenedores de desechos y residuos para que sean ubicados en áreas de fácil acceso, identificados con respectivos colores para mejorar con ello la disposición del desecho. Es decir, que el jefe de seguridad y salud ocupacional deberá ser el encargado de verificar que los contenedores, además de que estén debidamente identificados con sus respectivos colores, también estén confundidos en su interior. Como se puede observar en la hoja de hallazgo número 006, acerca de los contenedores de desechos no peligrosos, en la sección de tintorería, con su referencia de la lista de chequeo 2, detalla la condición la cual describe que la empresa no cuenta con suficientes ni adecuados contenedores para depositar los desechos no peligrosos que se generan en esta área, y se muestra una foto como evidencia. Según el criterio libro 6 del TULSMA, en su artículo 63, literal B, establece que los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán cumplir como mínimo con estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuada acorde con el volumen generado, construidos con materiales resistentes y tener identificación de acuerdo al tipo de residuo. La causa que se presenta en la hoja de hallazgo es la colocación de nuevos contenedores que afecta en los costos de la empresa. Su efecto es que por la afectación al servicio público y la primacía de los intereses generales sobre los particulares, así como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, la EMAC impondrá multas entre 10 y 100 dólares, independientemente de los costos de intervención y reparación que serán cobrados con el 30% de recargo. Como comentario pueden observar que hace referencia a la condición de la empresa que carece de contenedores adecuados y suficientes para el almacenamiento de desechos, y también menciona que está incumpliendo con la normativa, lo que le generará una multa por parte de las autoridades. En la conclusión observamos que hace una síntesis de los elementos antes mencionados, en donde recalca que la empresa en la sección de tintorería genera incumplimiento en la normativa ambiental vigente. Como recomendación presentan que el área administrativa debe proveer de nuevos contenedores de residuos a la sección para que los encargados de limpieza se encarguen de colocar en sus respectivos lugares y proporcionen el mantenimiento adecuado. Finalmente se ven reflejados los datos y fechas del auditor, quien fue Diana Marca y Mayra Llanes el 18 de septiembre del 2018, y el auditado, el biólogo, el 6 de octubre del 2018. A continuación se observa otro hallazgo, el cual es una entrevista realizada al representante legal apoderado. En esta se ven una serie de preguntas relacionadas al cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de la empresa. El anexo 16 del Registro de Generador de Desechos Peligrosos y o especiales es otro documento considerado como hallazgo en la auditoría ambiental, realizada a la empresa. En la imagen se puede visualizar que su registro está en proceso en la plataforma del Sistema Único de Información Ambiental. Luego de haber culminado con las hojas y otros documentos, los cuales conforman los hallazgos, se procede a realizar la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente a través de una matriz, como pueden observar en la imagen, que muestra la normativa de constitución en su artículo 14, y según los criterios de calificación, es una conformidad, es decir, que cumple. Como observación se encuentra que efectivamente la empresa Pasamanería Sociedad Anónima sí realiza gestiones para prevenir daños ambientales. El medio de verificación empleado fue el anexo 12, la entrevista realizada al representante legal apoderado. Para el otro medio de verificación del cumplimiento de la normativa, en este caso el artículo 63 del libro 6, capítulo 6 del TULSMA, fue la hoja de hallazgo 1, fue considerado como una no conformidad menor debido a la observación realizada, la cual expresa que los contenedores de residuos sólidos no peligrosos no se encuentran debidamente identificados, en orden y carecen de una funda plástica en su interior. Como pueden observar, en la matriz encontramos como norma el TULSMA en el libro 6, capítulo 6, en su artículo 64 de las actividades comerciales y o industriales. En este caso, el medio de verificación es la hoja de hallazgo 6, que se le califica como una no conformidad menor,
Según la observación realizada en la sección de la tintorería, en donde se visualizó que los contenedores de residuos sólidos no peligrosos no son suficientes. De acuerdo con la misma norma del artículo 88 de responsabilidades acerca del generador, se evaluó también como una no conformidad menor según el medio de verificación, el cual fue el anexo 16 del registro de generador de desechos peligrosos y o especiales, debido a que en la observación se detalla que la empresa actualmente se encuentra en proceso de obtención del registro. El análisis de cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en el que se evaluaron 33 ítems que se presentaron en las hojas de hallazgos y anexo, los cuales 29 corresponden a conformidades, 0 a no conformidades mayores y 4 no conformidades menores. Por tanto, se evalúa el cumplimiento de normativa ambiental vigente, las 29 conformidades, las cuales representan un 87,88% de cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Conclusiones. La información recopilada permitió conocer el concepto, elementos y criterios de la calificación para realizar una evaluación de hallazgos, además que se considera como una parte esencial para hacer una auditoría ambiental. Con el ejemplo utilizado como referente, la auditoría ambiental a la empresa Pasaminería S.A. de la ciudad de Cuenca, se constató que la información previamente revisada es necesaria para aplicarla en este tipo de trabajos, por lo que cabe destacar los componentes necesarios como lo son los elementos, criterios de calificación y la normativa vigente para desarrollar una correcta auditoría. Adquirir conocimientos nuevos que permiten ser aplicados en el campo laboral es fundamental. Por esta razón, la importancia de compartir el presente trabajo y que sea argumentado a través de una exposición para fortalecer la cultura.